Comenzamos la clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la clase de lenguaje acá en Gradúate. Saludos a los monitores, saludos a los chicos que están ahí en las sedes. Como ya les decía, bienvenidos. Esperamos que esta vez participemos, ¿sí? Porque decíamos que esa era una cosa que estábamos un poquito al debe, ¿cierto? En la participación. Así que esperemos, ¿cierto?, que participen, chiquillos, en la clase del día de hoy, que como ya habíamos anunciado en la clase anterior, hemos avanzado. Hemos pasado ya la etapa de revisar textos y ya nos vamos directamente a lo que es comprensión de lectura. Decíamos que la prueba que vamos a revisar o que vamos a realizar, ¿cierto?, una vez concluido este ciclo en Gradúate, la prueba que ustedes tienen que dar, es una prueba que mezcla, ¿cierto?, los conocimientos que hemos adquirido en este primer nivel y además mezcla también lo que es comprensión de lectura. Y ustedes se han ido dando cuenta, ustedes mismos lo comentaron, ¿cierto?, en alguna oportunidad, que la parte de comprensión de lectura nos afecta también para responder preguntas de contenido, las mismas preguntas que hemos ido haciendo a lo largo del año, del semestre, a través de los test. Así que ojo con eso, ¿cierto? Activar todas nuestras neuronas, activar todos nuestros conocimientos previos, activar toda nuestra experiencia de vida para ir generando el tema de la comprensión de lectura. Y esta vez vamos a partir por algo relativamente simple, relativamente solamente, ¿cierto? Que es la sinonimia y la antonimia, que es simplemente el hecho, ¿cierto?, de utilizar sinónimos y antónimos. Pero para esto vamos a tener que, como les decía, ¿cierto?, no solamente activar nuestros conocimientos previos, es decir, activar todo aquello que nosotros ya conocemos de la vida, porque esto es uso de palabras a través de la vida, y también vamos a tener que empezar, una vez que concluyamos, ¿cierto?, esta clase, empezar a trabajar con el tema del diccionario. ¿Cómo vamos a trabajar con el tema del diccionario, ¿cierto? Utilizando las herramientas que nos da la tecnología, como esta, por ejemplo, utilizando las herramientas que nos da la tecnología y además también el archirrequete contra conocido diccionario, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque vamos a utilizar el diccionario no es para que lo lleven a la clase, sino que para que cada vez que escuchen una palabra que a lo mejor no conocen o lean una palabra que tal vez no están muy seguros del significado, utilicen el diccionario y vayan buscando estas palabras para ir incorporando nuevas estrategias a su lenguaje. ¿Para qué? Para ir ampliando también nuestro conocimiento del mundo, por supuesto, y no solamente eso, sino que también ampliando el tema de la comprensión lectora, que una de las cosas que más siempre debilita la comprensión de lectura es precisamente que no conocemos las palabras que aparecen ahí. Entonces, comenzamos la clase del día de hoy. Y esto parte así. Tenemos aquí un huevito. ¿En qué consiste este huevito? Este huevito va englobando ciertos elementos, ciertos fenómenos. Dentro de los fenómenos que vemos nosotros en la parte de comprensión de lectura y en la parte de nuestro uso del idioma, es que muchas veces no sabemos diferenciar lenguaje, lengua y léxico. El lenguaje es la capacidad humana que tenemos todos, absolutamente todos nosotros, de hablar. Nacemos con esa capacidad, nacemos, de hecho, ni siquiera es una capacidad que se desarrolla en virtud de una necesidad. Los bebés, cuando nacen, por supuesto, ellos no hablan, ¿cierto? Aprenden a hablar mucho después y, de hecho, les cuesta la parte del principio, ¿cierto?, conversarnos las cosas que quieren decir. Pero el lenguaje es una capacidad, es una necesidad humana. ¿Por qué? Porque nacemos con la necesidad de comunicarnos. Si el bebé no llora, no vamos a saber si ese bebé necesita, por ejemplo, alimentarse, o está húmedo, o está, ¿cierto?, tiene frío, o está aburrido, qué sé yo, ¿cierto? Ese bebé, esa comunicación que va generando con nosotros es parte de un lenguaje. El lenguaje es un sistema muy primitivo, el lenguaje es la capacidad que tenemos absolutamente todos nosotros de comunicarnos, e incluso para que nos vayamos ilustrando un poco más la diferencia, ¿cierto?, que va a tener este lenguaje de esta norma, es que el lenguaje lo desarrollan incluso las personas que no pueden hablar o no pueden escuchar. Los bebés, cuando tienen dos padres, ¿cierto?, que por ejemplo son sordos, los papás evidentemente no lo van a escuchar, los bebés, al darse cuenta de que no reciben respuesta ante su requerimiento a través del llanto, generan otro tipo de estrategias para comunicarse con ellos. Mueven de manera distinta las manos, mueven de manera distinta la cabeza para irles comunicando qué es lo que necesitan. Por lo tanto, el lenguaje, como les decía, es una capacidad humana, sí, pero nace a partir de una necesidad. ¿Qué necesidad entonces tenemos? La de comunicarnos. Y los seres humanos, como somos tantos, ¿cierto?, nos hemos ido agrupando a través de distintas lenguas, es decir, a través de distintos idiomas.
Las lenguas o los idiomas son sistemas de comunicaciones verbales o escritos que tienen ciertas convenciones o reglas gramaticales. Y es ahí, ¿cierto?, donde muchas veces nosotros decimos que fallamos, porque no solamente a veces nos falla el léxico, sino que también nos falla lo que se conoce como las reglas gramaticales, la ortografía, porque, por ejemplo, nos cuesta diferenciar entre el ahí de lugar, del ay de haber y el ay de dolor, ¿cierto?, una interjección de dolor. Y eso a veces se nos complica, ¿cierto?, y hace y genera, ¿cierto?, que nuestros mensajes no siempre lleguen a buen puerto, es decir, que no siempre nos podamos comunicar de una manera efectiva y eficaz. Por lo tanto, la lengua, ¿cierto?, está constituida por todos estos elementos que nosotros como hablantes podemos ir diferenciando. Si nosotros vemos unas películas en inglés y no sabemos ni pizca de inglés, con suerte vamos a poder interpretarla a partir de los movimientos faciales y de las cosas que vayan sucediendo, pero a través del idioma difícilmente. O una película en francés, en coreano, en japonés, etcétera. Nos va a dificultar mucho entender lo que ocurre ahí porque los idiomas, a través de que nosotros no conocemos esas lenguas o esas convenciones gramaticales, ¿cierto?, se nos dificulta muchísimo, muchísimo entender. Y a partir de eso, ¿cierto?, de las propias palabras que tiene cada idioma, se genera este último fenómeno que es el léxico. El léxico es el conjunto de palabras que tiene un idioma que en el fondo nos van determinando en la manera de utilizarlo. El léxico también se va a agrupar entre las diferencias que tiene cada región para hablar. Por ejemplo, que nosotros tenemos el mismo pan, que al menos en Santiago lo conocemos como la marraqueta, en otros lugares se le conoce como el pan batido o el pan francés. Es el mismo pan, no cambia, es exactamente el mismo pan. El pancito, ¿cierto?, que tiene ahí como dos cerritos, el mismo pan, pero le cambiamos el nombre según la región en la que nosotros nos encontremos. Y es ahí, es aquí, donde generalmente, no solamente aquí, sino que acá en la lengua ya lo dijimos, ¿cierto? Pero es aquí en el léxico donde muchas veces también encontramos ciertas dificultades al comunicarnos porque tal vez no sabemos qué significa esa palabra que está en nuestro propio idioma, pero tiene una convención distinta, ¿cierto? Y es ahí precisamente entonces donde a veces nos fallan los fenómenos que ya decíamos anteriormente de los sinónimos y de los antónimos. Entonces, cuando nosotros hablamos de sinónimos, y aquí me voy a achicar un poco para que se alcance a ver. Ahí sí, ya. Cuando nosotros hablamos de sinónimos, estamos hablando de palabras que tienen un significado total o parcialmente idéntico a otra. Y ojo con esto, cuando hablamos de sinónimos, no hablamos de que sean palabras iguales, ¿ya? Porque si fuesen palabras iguales, no existiría, por ejemplo, la palabra lindo y bonito porque significarían exactamente lo mismo. Los humanos tenemos la capacidad de utilizar un fenómeno que se llama... Uy, se me olvidó en este momento. Se me olvidó en este momento. Ya, pero el asunto es que nosotros tendemos, ¿cierto?, a acortar las palabras, economía del lenguaje. Ahí está la palabra. Ya. Los humanos entonces tenemos una capacidad que es la economía del lenguaje. La economía del lenguaje lo que plantea es que nosotros lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es utilizar ojalá la menos cantidad de palabras al comunicarnos, porque si no los enunciados, las frases se vuelven muy complejas. Lo que veíamos cuando estuvimos viendo, por ejemplo, el discurso expositivo, ¿cierto? Decíamos que el discurso expositivo tenía que ser claro, preciso y conciso, para que no se nos fuera mucho la idea. Lo mismo ocurre acá con los sinónimos. Si la palabra lindo y bonito significaran exactamente lo mismo, no existiría ninguna, una de las dos solamente existiría, la otra la desecharíamos porque significan lo mismo. Entonces los sinónimos, los significados que tienen son parcialmente iguales. Hay ciertas diferencias, hay muy pocas palabras que tienen un significado totalmente igual a la otra. ¿Por qué lo decimos? Fíjense en el fenómeno de lindo y bonito. Si nosotros le seguimos agregando palabras que supuestamente significan lo mismo, tendríamos lindo, bonito, precioso, maravilloso, esplendoroso y quizás qué tantas más. Todas esas, lindo, bonito, precioso, esplendoroso, todas son sinónimos. Sí, son sinónimos. Pero lindo no es tan lindo como bonito. Bonito no es tan bonito como precioso. Y así nosotros vamos subiendo entonces en la escala de belleza. Tenemos ahí entonces un fenómeno de gradación, es decir, se van produciendo ciertos grados dentro de las palabras donde una es más que la otra. Entonces tenemos a un chico o una chica, ¿cierto?, que es linda o lindo, pero tenemos otro que es precioso o preciosa.
lindo y precioso, entonces, si bien son sinónimos, están apuntando a lo mismo, ¿cierto? Están apuntando a la belleza de la persona. Lindo y precioso van a tener distinta gradación, uno va a ser más que el otro. Por lo tanto, el sinónimo, ¿cierto? Difícilmente va a ser absolutamente, totalmente igual. Ahora, el sinónimo o los sinónimos, ¿cierto? El fenómeno de la sinonimia se utiliza en el texto para no ir repitiendo las palabras. ¿Por qué? Porque estar leyendo todo el rato un texto donde mencionen, por ejemplo, la palabra lindo, se nos va a ir complicando, se nos va a ir entorpeciendo la lectura y va a romper entonces con ciertos fenómenos que tienen que ver con el texto, que son la coherencia y la cohesión. Es decir, vamos a ver alterado los fenómenos que nos permiten entender el texto. Ejemplo. Juan es lindo, su hija también es linda, su esposa es linda y su perro es lindo. Ahí uno queda así como, oh, todo es lindo, qué bueno. Pero el tema es que está repitiendo constantemente la palabra lindo, se entorpece entonces el fenómeno. Si nosotros dijésemos, Juan es lindo, su hija es preciosa, su esposa es encantadora y su perro es muy bonito, fíjense que si bien dijimos exactamente lo mismo, fuimos cambiando también los grados, pero lo que fuimos haciendo, ¿cierto?, es que el texto no se interrumpiera, es decir, no generara la misma cadena a través de la misma palabra. Entonces, chiquillos, los sinónimos, en su mayoría, son palabras que significan lo mismo, pero dentro de cierto contexto. En el contexto del enunciado que vimos recién, de Juan es lindo, su esposa es preciosa, y qué sé yo, ¿cierto?, ahí se presenta un fenómeno de que podemos utilizarlo como una igualdad, pero también ya sabemos, ¿cierto? Ya supimos que si existen ciertos grados dentro de la belleza, en el caso de lo lindo. Lo mismo ocurre entre temor, terror, pavor y una serie de palabras que también son sinónimos, pero tienen el problema de que hay una cierta gradación. Ahora, dentro de un contexto determinado, esto por supuesto que puede funcionar. Ahora, tenemos el fenómeno totalmente opuesto, totalmente distinto. Fíjense que ahí lindo y bonito, ¿cierto?, van en la misma dirección. Acá lindo y feo van en posición opuesta. ¿Por qué? Porque los antónimos precisamente generan esta capacidad o esta categoría, ¿cierto? Los antónimos son palabras que significan algo diametralmente opuesto. Por eso dice palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí. Deben, por supuesto, eso sí, pertenecer exactamente a la misma categoría gramatical, es decir, sustantivos con sustantivos, adjetivos con adjetivos, verbos con verbos y así sucesivamente. Entonces, al contrario de lo que ocurre con los sinónimos, donde las palabras, ¿cierto?, significan algo muy similar y dentro de un contexto pueden incluso significar lo mismo, los antónimos van a significar algo opuesto. Tenemos lindo y feo. Si alguien es lindo y el otro es feo, el feo, pobrecito, sale para atrás porque no es tan bonito, por supuesto que no. De hecho, ni siquiera es, podríamos utilizar una palabra menor que lindo. No, es feo. Directamente. Entre un perrito y otro perrito, el perrito feo sale ganando. Entonces, perdiendo. Entonces, tenemos sinónimos, palabras que significan lo mismo, antónimos, palabras que son opuestas. Veamos entonces. Ya. Entonces, decíamos que hoy día vamos a trabajar con los fenómenos de la sinonimia y la antonimia. Este fenómeno de la sinonimia y la antonimia simplemente es el uso de sinónimos y de antónimos. Entonces, la sinonimia es una relación semántica que se da entre palabras o expresiones que presentan significados equivalentes. Cuando hablamos de semántica, la semántica es la relación de significado que se da precisamente entre las expresiones. La semántica lo que analiza es el significado de las palabras. Entonces, tenemos la palabra, por ejemplo, burro y asno. El burro come heno. Perfecto, pero si nosotros quisiésemos cambiar la palabra burro, la podríamos cambiar por la palabra asno. El asno come heno, ¿cierto? Que es esta como pajita seca que hay. Entonces, tenemos el burro come heno, el asno come heno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Comprobando que la palabra, en este caso el sinónimo, funcione dentro de la oración. ¿Por qué? Porque la palabra burro y la palabra asno no van a alterar el sentido el sentido semántico de la oración que está ahí propuesta. Entonces, chiquillos, ¿cómo nosotros comprobamos que efectivamente estamos utilizando un sinónimo? Cambiando la palabra que nosotros queríamos utilizar
poniendo la palabra que nosotros consideramos más nueva, ¿cierto? Y si el significado de la palabra o el significado de la oración no se alteró en absolutamente nada, estamos entonces en la presencia de un sinónimo. Morir y fallecer, por ejemplo, también son palabras sinónimas. El rey ha muerto esta noche. Si nosotros cambiamos la palabra muerto y la cambiamos por fallecido, nos queda el rey ha fallecido esta noche. La frase no se alteró para nada. Dijimos exactamente lo mismo. No cambiamos la categoría del rey. El rey no se puso, no revivió, ¿cierto? Porque nosotros dijimos fallecido. No, sigue exactamente en el mismo estado. El rey ha muerto o ha fallecido esta noche. Entonces no altera en nada el significado de la oración. Estar, encontrarse y hallarse. Mi hija está enferma de gripe, por ejemplo. Mi hija se encuentra enferma de gripe. Otro ejemplo. Mi hija se halla enferma de gripe. Estamos ante presencia de un fenómeno de sinonimia. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos la palabra está por se encuentra, por se halla, estamos entonces ante la presencia de la sinonimia. La frase no se alteró. Ahora, ojo con esto. Me voy a mover levemente para que poder apuntar bien acá. Le estamos robando la técnica a la profe de matemáticas. Ya, fíjense acá. En el está. Una sola palabra. Dos palabras. Por eso les decía, ojo con el fenómeno de la sinonimia. Nosotros generalmente decimos, ¿cierto?, que los sinónimos se componen de una palabra. Sin embargo, la sinonimia nos permite ampliar el proceso, ¿cierto? Y acá tenemos dos. Es decir, la sinonimia también me permite cambiar esta única palabra por una compuesta, es decir, acá en este caso, ¿cierto? Mi hija se encuentra enferma de gripe y lo mismo pasa acá con él, mi hija se halla enferma de gripe. Cambié levemente y por necesidad, ¿cierto?, gramatical, cambié la frase, pero en el fondo, en realidad, tampoco alteré en nada el significado. Acá, bello, hermoso, bonito, lindo. Ayer disfrutamos de un bello atardecer. Ayer disfrutamos de un hermoso atardecer. Ayer disfrutamos de un bonito atardecer. Ayer disfrutamos de un lindo atardecer. Dije exactamente lo mismo. Y en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, acá no nos importa tanto el tema de la gradación, como decíamos, ¿cierto? De que las palabras bello, hermoso, bonito, lindo, si bien se refieren a lo mismo, tenemos distintos grados. En este caso, nosotros aquí no nos interesan tanto los grados, sino más bien el significado completo de la oración que se está entregando. Es decir, que el atardecer del día de ayer fue muy, muy, muy bello. Entonces, ojo acá. La sinonimia, ¿cómo se comprueba? Utilizando el concepto en oraciones, ¿cierto? Utilizando los distintos conceptos que hayan en oraciones. Si la oración no se alteró, felicidades, estamos ante la presencia de la sinonimia. Entonces, tenemos, decíamos, ¿cierto?, sinónimos totales. Los sinónimos totales son aquellos que no nos cambian en absolutamente en nada los contextos lingüísticos, es decir, no alteran el significado de la oración. Tenemos, el esposo de María es Juan. Súper bien. El marido de María es Juan. Listo. Estamos diciendo exactamente lo mismo. No le cambiamos la categoría a Juan, ¿cierto? Juan sigue siendo esposo o marido, sigue siendo el mismo sujeto, ¿cierto? No se han separado, no se han divorciado, no le ha pasado nada. Sigue siendo exactamente el mismo sujeto, por lo tanto, tenemos ahí un fenómeno de sinonimia. Pero como decíamos, la sinonimia en total, ¿cierto? En el español es muy corta, es muy vaga, debido a que generalmente nosotros vamos utilizando o vamos comprobando estos fenómenos a través de de utilizar la palabra, ¿cierto?, reemplazarla dentro del contexto. Ahora, decíamos sí que tenemos hartos sinónimos parciales. Los sinónimos parciales son palabras que tienen el mismo significado en muchos contextos, pero no en todos. Entonces, tenemos ahí el ejemplo con coche y automóvil. Los chilenos generalmente utilizamos la palabra más corta que es auto, fin. El automóvil para nosotros es auto, pero también tenemos ahí los sinónimos entonces, automóvil y coche. La palabra coche nosotros en Chile generalmente la empleamos para referirnos a la carriola del bebé. Sin embargo, también es una palabra aceptada, ¿cierto?, para hablar acerca de los carros o los autos. Entonces tenemos, mi padre subió a un automóvil, es decir, el papá se subió ahí al auto. Mi padre subió a un coche. Listo, tenemos el tema de se subió también a este auto. Ahora, dentro de un contexto determinado, por ejemplo, que estén con un bebé, si nosotros cambiamos la palabra coche
o sea, perdón, utilizamos la palabra coche, ya la palabra, ¿cierto?, se empieza a complejizar porque decimos mi padre se subió a un coche y podría ser el caso entonces de que efectivamente se esté subiendo a el coche del bebé, pero ahí tampoco podríamos cambiarlo entonces por automóvil porque cambiaríamos inmediatamente el significado de la oración. La locomotora arrastraba 3 coches. Perfecto, la locomotora estaba arrastrando, ¿cierto?, los distintos carros que tienen los trenes. La locomotora arrastraba 3 automóviles, ya inmediatamente también altera el significado de la oración, donde la locomotora al principio, ¿cierto?, tenía estos 3 carros que iba arrastrando, mientras que la locomotora arrastraba 3 automóviles, implica inmediatamente un fenómeno de un accidente ferroviario, porque los estaba arrastrando, es decir, se los estaba llevando. Entonces, dentro de los sinónimos parciales y a lo que queremos llegar finalmente, ¿cierto?, es que los hablantes suelen tener que elegir un sinónimo dependiendo del contexto en el que se encuentren, pues existe una palabra más adecuada para cada ocasión, como les mencionaba entonces. Así, lo que pasa con los sinónimos entonces es que tenemos que utilizarlos dentro de ciertos contextos. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que nos falta precisamente esa parte, nos falta la parte del contexto para entender bien cada una de las palabras que están ahí. Porque como les decía, lo que ocurre con mi padre se subió a un coche. Se podría haber subido al coche de la guagua para nosotros en el caso de los chilenos. Así que ojo ahí, ¿cierto? Siempre hay que estar pendiente al contexto en el que nos encontremos. Y eso mismo es lo que ocurre entonces cuando nos encontramos frente a los textos que ya se vienen en el test que viene próximamente, ¿cierto? Y también hay que tener ojo ahí con lo que ocurre en las pruebas que vayan a ser de tipo modelo y las pruebas que vayan a ser la prueba ya finalmente real. Ya, después tenemos el fenómeno de la antonimia. La antonimia, que ya decíamos, ¿cierto?, es este fenómeno que se produce a través del uso de antónimos, es decir, una relación de opuestos entre palabras. Cuando se presenta una antonimia, entonces, se está haciendo un contraste o una comparación entre dos palabras opuestas o contrarias. La antonimia es opuesta. Hacia allá tenemos que recordar, ¿cierto? La antonimia presenta el fenómeno donde dos palabras no significan para nada lo mismo. Lo que es una, la otra no lo es. Ejemplo, arriba, abajo. Estoy arriba de la escalera, estoy abajo de la escalera. No significan para nada lo mismo. Estoy utilizando, uno está en la parte superior, el otro está en la parte inferior. No pueden estar al mismo tiempo en el mismo lugar. Joven, lo que pasa con joven o con viejo. Jorge es joven, Jorge es viejo. Inmediatamente le cambia, ¿cierto?, el tema de los años, el tema de la actitud, la vida, etc. Jorge es joven, Jorge es viejo. Tenemos ahí ese problema. Seco o mojado. La ropa salió de la lavadora seca. Perfecto, salió impecable para usarla al tiro. La ropa salió de la lavadora mojada. Hay que ir a atenderlo o hay que meterla entonces a la secadora, porque entonces tenemos ahí un problema. Entonces, lo que ocurría con la sinonimia era el mismo fenómeno. Nosotros cambiábamos la palabra y no se alteraba para nada el sentido de la oración. Lo que ocurre con la antonimia es que si utilizamos la palabra opuesta, la frase, ¿cierto?, la oración que se nos presenta aquí, inmediatamente cambia en su significado. Entre arriba a abajo, entre joven viejo, entre seco mojado. Tenemos esos problemas entonces con el tema de los antónimos. Significan algo totalmente opuesto. Ya, también tenemos tipos de antonimia. Tenemos en este caso la antonimia gradual, donde los antónimos significan algo contrario, pero existen ciertos grados de contrariedad, es decir, se pueden ir oponiendo de manera gradual, es decir, blanco o negro. El blanco o negro tiene entre medio ahí el gris, pero también tenemos que son todos antónimos porque significan cosas distintas. Entre frío y caliente tenemos entre medio la estación del tibio, helado, templado. Helado y templado no es lo mismo que frío, por lo tanto también tenemos ahí fenómenos de antonimia. Luz y oscuridad, también podríamos estar en la penumbra, es decir, estar ahí como con ciertas luces que nos permiten ver algo, pero no vemos completamente bien lo que ocurre. Entonces, entre luz y oscuridad también hay ciertos grados donde tenemos también entre medio, ¿cierto?, la penumbra. Entre frío y caliente también tenemos ciertos grados donde entre medio tenemos tibio, helado y templado. Entre blanco y negro también tenemos el tema de que podría ser gris. Entonces, aquí quiero que lleguemos con esto, ¿cierto? Hay que, precisamente, cuando nos presenten, por ejemplo, oraciones o nos presenten preguntas donde nos digan
¿cuál dentro del enunciado, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes palabras funciona mejor como un antónimo? Por ejemplo, que nos pueden preguntar eso y nos ponen tibio, helado, templado. Tenemos que comprender que tibio, helado, templado no son lo mismo. Y ya vimos un ejercicio similar, ¿cierto? Dentro de otra de las pruebas que nosotros hicimos, donde se ocurría un fenómeno donde se nos confundían las palabras, dado que no entendíamos bien el tema de la gradación que se presentaba en ellos. Después, tenemos los antónimos complementarios, que esto es lo que decíamos, que si es uno, uno es una cosa, el otro necesariamente tiene que ser la otra. Es decir, para ponerlo en palabras más académicas, el significado de una palabra elimina inmediatamente la existencia del otro. Entonces, son antónimos en los que la afirmación de uno descarta la existencia del otro. Es decir, que los antónimos complementarios son totalmente incompatibles entre sí. Ejemplo, vivo y muerto. Si la persona está viva, no tiene la gradación, ¿cierto? Está simplemente muerto. No puede estar vivo si es que está muerto y viceversa. Legal e ilegal, si algo que puede ser legal, no puede ser ilegal al mismo tiempo. Casado y soltero, uno no puede estar casado y ser soltero a la vez, o al menos no debería hacerlo. Por lo tanto, tenemos ahí una antonimia complementaria. Lo que es uno, el otro no lo es. Estoy arriba de la escalera, estoy abajo de la escalera, pero no puedo estar ahí tratando de recorrer y estar al mismo tiempo entre arriba y abajo. Por lo tanto, tenemos ahí también una antonimia complementaria. Tenemos también antónimos recíprocos. ¿Qué quiere decir esto? Los antónimos recíprocos, el significado de uno no implica la existencia del otro, es decir, implica la existencia del otro, es decir, no pueden existir si es que el otro no existiera. Ejemplo, entre comprar y vender. El fenómeno de comprar y el fenómeno de vender son opuestos, son antónimos. Sin embargo, no se puede comprar si no hay alguien que nos venda algo. Lo que ocurre entre tomar y entregar también son opuestos. Tomar, yo quito. Entregar, yo doy. Sin embargo, no puedo tomar algo si es que alguien no lo entrega. O al revés, si es que alguien no me entrega algo, yo no puedo tomarlo. Dar y recibir, lo mismo, ¿cierto? Alguien me da algo, yo recibo algo, pero no puedo dar algo sin que alguien lo reciba. Entre tomar y entregar pasaba exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos aquí esta antonimia donde se necesitan uno y el otro para existir. Donde si, por ejemplo, no hay nadie que venda, yo no tengo nada que comprar. Ir hacia ese punto. Pero de todas maneras siguen siendo, por supuesto, antónimos entre sí. Ya, entonces, vamos a leer un texto, que es un texto que vamos a darnos cuenta que, o sea, como ya nos estamos acercando ya hacia el final del curso, este tipo de textos, por ejemplo, salen dentro de lo que son las pruebas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el maquillaje, un instrumento de comunicación. El maquillaje es una expresión del lenguaje corporal no verbal. Su uso se remonta a los orígenes de la humanidad, cuando las primeras comunidades se aplicaban arcilla en la cara, simulando los colores y formas de la naturaleza. Entonces, ojo ahí con la primera oración. Dice que el maquillaje es una expresión del lenguaje corporal no verbal, es decir, el maquillaje no tiene que ver con la emisión de sonidos, sino que solamente con los rasgos de las personas. Dice más, en ocasiones servía para transmitir los estados de ánimo como el luto, la viudez, la alegría y el carnaval, o el rol social que tenían las personas como curandero o consejero. También era usado para diversos rituales. Este tipo de lenguaje corporal no es solo propio de la mujer, también los hombres lo utilizan. Por ejemplo, los faraones del antiguo Egipto se depilaban y maquillaban. Entre los siglos XVII y XVIII, es decir, entre el año 1600 y 1700, los hombres usaban pelucas y se pintaban la cara blanca para diferenciar la jerarquía social. Solo las clases acomodadas podían disfrutar de él. Actualmente, podemos encontrar algunas tribus cuyos hombres lo utilizan para sus ritos de iniciación o celebración. También cuando van a la guerra para intimidar al enemigo. También es utilizado por algunos cantantes y determinadas tribus urbanas. Estos antecedentes nos indican que el maquillaje ha sido siempre un instrumento de comunicación según el papel que el hombre o la mujer juegan en su entorno, influyendo en su ámbito político, económico y psicológico. Un texto no muy largo, ¿cierto? Tenemos apenas 4 párrafos sin contar el título.
Entonces, ¿cuál es el tema del texto leído? Pregunta de comprensión lectora directamente. A. El maquillaje en las tribus urbanas. B. El estado actual del maquillaje. C. El maquillaje de las mujeres. D. El rol social del maquillaje. Y acá, chiquillos, necesitamos el apoyo de los monitores para que los chicos, ¿cierto?, vayan llegando a sus conclusiones y podamos jugar aquí, porque con la comprensión de lectura se juega. Entonces, ¿cuál será el tema del texto que estuvimos leyendo recién? El maquillaje de las tribus urbanas, el estado actual del maquillaje, el maquillaje de las mujeres o el rol social del maquillaje. ¿Cuál es el tema del texto? El rol social. Ah, ahí empezaron a aparecer las respuestas. Ya, y Belén estaba lo correcto, Camila Troncoso. El rol social del maquillaje. ¿Cuál es el tema del texto? Entonces, el rol social del maquillaje. A. El maquillaje en las tribus urbanas la menciona. Sí, es una frase que aparece en el texto. Sin embargo, no tiene mucho que ver con el tema en general. Cuando hablamos o nos preguntan acerca del tema del texto, nos preguntan por la idea general que abarca el texto completo. Por lo tanto, eso del maquillaje en las tribus urbanas es una idea que está ahí metida en el texto, pero no es la idea que más florece, simplemente se le menciona. El estado actual del maquillaje, lo mismo, está relacionado con el tema de las tribus urbanas, simplemente se menciona, pero no es el tema con lo que nosotros podemos englobar el texto completo. El maquillaje de las mujeres, no, tampoco, porque de hecho habla más acerca de los varones que utilizan maquillaje, ¿cierto? Lo que ocuparon durante el siglo XVI y XVII, en las tribus urbanas como ritos de iniciación, y en el tema del luto, ¿cierto? Pero no habla más de las mujeres, sino que habla en general y habla incluso más acerca de los varones. Por lo tanto, el tema del texto es el rol social que cumple el maquillaje. ¿Por qué? Vamos a ir viendo, ¿cierto? Nos menciona que nos servía para transmitir estados de luto, o la alegría y el carnaval, que era utilizado por los hombres, como decíamos, ¿cierto? Los varones, los faraones, las pelucas, después que eso podíamos encontrar con tribus urbanas, y que ciertos antecedentes entonces nos permite indicar, al final, ¿cierto? La última parte del texto, estos antecedentes nos indican que el maquillaje ha sido siempre un instrumento de comunicación según el papel que el hombre o la mujer juegan en su entorno, influyendo en su ámbito político, económico y psicológico. Por lo tanto, efectivamente, como decía Belén, ¿cierto?, a través de Camila, tenemos el rol social del maquillaje como tema de texto. Vamos, ¿qué forma discursiva predomina en la siguiente oración? Entre los siglos XVII y XVIII, los hombres usaban pelucas y se pintaban la cara. Forma discursiva, es decir, lo que leímos fue un texto expositivo, porque el texto expositivo tenía formas básicas del discurso expositivo. Y el discurso expositivo, decíamos, tenía introducción, desarrollo y conclusión. Por lo tanto, la conclusión nos presentaba precisamente el tema del texto, a través del título. Todo esto está ligado, chiquillos. D nuevamente, D también. Vamos a ver si es que es la D, porque aparecieron dos D ahí, ¿cierto? En el chat. Y es la A. Es una descripción. Vamos viendo. Decíamos, ¿cierto? Vamos a ir a las alternativas que no son. Comentario. El comentario, ¿cierto?, implicaba una cierta apreciación personal de lo que estaba ocurriendo. Aquí me preguntan solamente por la frase: entre los siglos XVII y XVIII los hombres usaban pelucas y se pintaban la cara blanca. Por lo tanto, no hay ninguna presencia de opinión. Definición. La definición respondía a la pregunta ¿qué es? Era la que nosotros podíamos encontrar, por ejemplo, en los diccionarios. Por lo tanto, la definición no podía ser aquí porque nos preguntan qué es y nosotros contestamos: entre los siglos XVII y XVIII los hombres usan pelucas y se pintaban la cara blanca. No tiene nada que ver. Después, caracterización. Y aquí era donde teníamos el conflicto. Decíamos que la descripción y la caracterización era utilizada, ¿cierto?, de la misma manera. ¿Por qué? Porque en el fondo tenían la misma capacidad de ir analizando el elemento, ¿cierto?, dentro de sus rasgos principales, es decir, lo que podríamos hablar de sus características, o en otras palabras, también podríamos decir, es una descripción. Sin embargo,
Sin embargo, tenemos el tema de que la descripción se utilizaba para productos y la caracterización se utilizaba para elementos, objetos, ¿cierto? O personas. O esos objetos tenían que estar personificados, por supuesto. Caracterización de carácter, de persona. Sin embargo, este texto nos habla acerca del maquillaje. El texto nos habla acerca del maquillaje. Por lo tanto, la descripción es la forma básica del discurso expositivo que se presenta en este texto, porque nos hablan del maquillaje, es decir, de un objeto, y ese objeto lo utilizan las personas, pero, independiente de que lo utilicen las personas, ¿cierto?, siguen utilizando cosas, pinturas, ¿cierto?, se pintaba la cara blanca y utilizaban pelucas. Por lo tanto, la forma básica del discurso expositivo que se presenta acá, en esta oración, es la descripción. Y finalmente, en la afirmación, también cuando van a la guerra para intimidar al enemigo, que estaba relacionado que utilizaban los varones utilizaban maquillajes cuando iban a la guerra para intimidar al enemigo. ¿Cuál de los siguientes términos es sinónimo de intimidar? Por eso es importante revisar los sinónimos. A, amedrentar. B, sorprender. C, apaciguar. D, provocar. Ya, en virtud del tiempo nos vamos a apurar un poquitito, ¿cierto? Que ya tienen clase de física, creo, o de química. Física, creo. Ya, en la afirmación también cuando van a la guerra, para intimidar al enemigo. ¿Cuál de los siguientes términos es sinónimo de intimidar? Vamos a ver inmediatamente. Y el sinónimo es amedrentar. ¿Por qué? Porque sorprender es el acto de presentar una sorpresa. Por lo tanto, sorpresa viene incluido con un shock. En este caso tiene que ver con ir generando una especie de mal psicológico en el otro, de irle diciendo, mira, yo soy mejor que tú. Apaciguar es el antónimo, porque apaciguar implica dejar parejito, dejar tranquilo, dejar en paz. Provocar y amedrentar estaban más similares. Sin embargo, provocar está más ligado al sorprender, porque el provocar viene también con el ir haciéndole, mira, fíjate, lo que yo hago. Mientras que el amedrentar es un proceso más calmo, pero está ahí siempre presente. Por lo tanto, Carmen Villalobos, ¿cierto? Que ahí dijeron la A. Si es que Carmen presentó que era efectivamente la A para este ejercicio, es la A. Ya, chiquillos, entonces, ¿por qué les decía que hay que tener ojo con el tema de los sinónimos y los antónimos? Porque pueden aparecernos preguntas de este estilo en la prueba que nos hagan al final de este proceso, ¿cierto? Entonces, ojo, cuando no entendamos una palabra, busquémoslas en el diccionario. Cuando tengamos alguna duda, aprovechemos, ¿cierto?, el celular, aprovechemos tal vez el computador, preguntémosle a otra persona que tal vez tiene un vocabulario un poquitito más amplio que el nosotros, o simplemente preguntémosle al de al lado, si es que puede saber o no. Entonces, tarea para la casa. ¿Cuál es la tarea para la casa? Irnos acercando, ¿cierto?, a las palabras que no conocemos. Es una tarea sumamente simple. Utilizar, ¿cierto?, el reconocido diccionario o utilizar las herramientas tecnológicas que también podamos tener. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo sábado en el mismo horario de siempre. Les dejo un beso y un abrazo, que estén bien, cuídense mucho y nos vemos, como ya decíamos, el sábado más o menos a las 12:20. Que estén bien, un abrazo grande, chao, chao.